Hola, bienvenidos a todos a Surfeando el Kali Yuga. Estamos en un nuevo programa. En esta ocasión tengo, la honra, la felicidad de contar con Lucas y con Jordi. A Jordi ya le conocéis, Jordi Barea, de Hermanos Barea. Ha estado unas cuantas veces en el canal. Lucas, bueno, pues para mí un grandísimo referente en conocimientos de todo tipo a nivel holístico. Así que, chicos, bienvenidos al canal. ¿Cómo estáis? Presentaciones oficiosas y vamos a hablar de un tema para mí, maravilloso, como es todo lo que rodea al monasterio del Escorial, la alquimia, astrología y cuanto vaya surgiendo. ¿Qué tal, Javi? Bueno, gracias por la invitación. Un saludo para Lucas también y todos aquellos que nos van a escuchar. Y sí, hicimos la presentación en Canal 5, que ya veníamos ahí con ganas de hacerla. Bueno, y nos contactaste después, así que aquí estamos para intentar, presentar también en tu canal el PowerPoint que hicimos junto con Lucas, que también hace poquito estuvo en el Escorial y siempre es de una inestimable ayuda, siempre que está. Perfecto. Lucas, por tu parte. Saludos a todos, es un placer estar aquí, Javi, en tu canal y con Jordi también, que es un gran amigo. Y nada, lo mismo que dijo Jordi, vamos a hablar un poco del Escorial, que tiene para hablar, semanas, ¿no? Son historias impresionantes de nuestro pasado, ¿no? En general, porque la verdad que es un antes y un después también aquella época. Y nada, apuntar solo que en el PowerPoint también está la mano del David, ¿no? Sí, básicamente. La charla, claro, básicamente. Entonces, eso también que quede grabado aquí, que se deje constancia. Perfecto. Para los espectadores, que sepáis que se refiere a David Barea. Así que, bueno, saludazo desde aquí al gran maestro. Y nada, pues cuando queráis, pues compartimos pantalla y empezamos a disparar. Dale, creo que ya está compartida la pantalla. Si me lo confirma, sí. Javi. Sí, la tengo ya. ¿Ves? Perfecto. Bueno, pues el Escorial como edificio arquitectónico ahora lo iremos viendo también, pero sobre todo vamos a hacer un análisis del contexto histórico, porque a mí me resulta también interesante para contextualizar y poner en valor lo que fue Felipe II como una Austria, que después también toda esta historia, ¿no? Sobre todo aquí en España, yo creo que se ha mancillado y sobre todo también se ha ocultado, porque después sobre todo vinieron los Borbones y de alguna forma pues todo el otro pasado, ¿no? De los Austrias pues han querido que se vaya de la memoria colectiva. Felipe II, que heredó, ahora lo iremos viendo, ¿no? El imperio donde no se ponía el sol, decían, pues tuvo una vida llena de poder y de mística y sobre todo esto queríamos también resaltar hoy, ¿no? En esta creación última que es la construcción del Escorial o nuevo templo de Salomón como Axis Mundi que quiso reflejar en este mundo y sobre todo durante su imperio. No sé si Lucas, si quieres ir contextualizando, si yo meto silencio, tú te arrancas, ¿eh? No, dale tú y ya luego voy metiéndome yo también. Bueno, pues aquí vemos como el Escorial en sí, como el palacio, fue la residencia de la familia real española y también están enterrados otros tantos reyes de España, no solo esa familia. Además del palacio y del panteón, también hay un monasterio, una basílica, una biblioteca, un colegio. De alguna forma quiso aunar, ¿no? Todos los conocimientos y, como decía antes, fue un Axis Mundi, un nuevo eje donde también con la astrología y la astronomía pues reflejar el lugar importante. A mí me llegó a mis manos este libro de La cara oculta de Felipe II, de Juan Atienza, que me lo regaló un buen amigo, Dani, aquí cerquita, de Arenys. Y la verdad es que, bueno, como siempre nos gusta profundizar y ir poniendo conocimiento a aquellos cajones que hemos ido elaborando durante el tiempo, pues me resultó de gran interés y justamente se lo pasé a Lucas para que lo devorara después. Y de aquí surgió, pues, este PowerPoint. La época, como decía antes, acuérdense, estamos hablando de Felipe II, aquí el número 2 de este gráfico, hijo de Carlos V, o Carlos I, el grande del imperio de los Habsburgo. Después viene Felipe II como su hijo, después viene Felipe III y, de alguna forma, después de Carlos II, Felipe IV y después de Carlos II se acaban los Austrias y ya vienen los Borbones, ¿vale? Posteriormente con ese Tratado de Utrecht que vendría después y sobre todo con la inestimable ayuda de los franceses del Rey Sol para ayudar a que también aquí los Borbones, esa otra rama de su propio linaje, pues establecieran el poder.
La familia real española, para poner aquí un poquito en contexto, bueno, Fernando de Aragón, Isabel de Castilla, que tuvieron a Juana I la Loca, que se casó con Felipe I, que le llamaban el Hermoso, que era de la Maximiliano de Habsburgo y María de Borgoña. Aquí la famosa aspa, ¿no? De la bandera española viene aquí de los Borgoña. Entonces, sí. Juana la Loca se casa con Felipe I y tienen aquí a Leonor, Isabel y a Carlos I como el gran embajador, ¿no? De lo que fue el imperio, que se casó con Isabel de Portugal y tuvieron a su hijo Felipe II. Hasta aquí, contextualizado lo que estudiamos todos un poquito en la escuela. Sí. Vale, Felipe II se casó 4 veces. No fue hasta esta cuarta mujer que le dio a Felipe III como su heredero, a la postre, quien sería. Con la primera mujer que se casó fue con María Manuela de Portugal, que tuvo a Carlos. Y es importante el hijo de Carlos porque aquí empezará lo que posteriormente se conoce como la leyenda negra de España, basada en este personaje Carlos, que era hijo de Felipe II, su primer hijo, pero no sé si nos dará tiempo a desarrollarlo, pero básicamente como se había casado en su primer matrimonio con su prima, pues claro, salió medio tarado Carlos, se dice, porque los padres eran primos. Y claro, entre otras lindeces se juntó con la rebelión de los flamencos, se viene a decir, y era un personaje bastante, bueno, caótico, que generaba muchos problemas hasta el punto que lo tuvo que encerrar Felipe II a su propio hijo y de ahí ya pues falleció en extrañas circunstancias. Por eso viene la leyenda negra de España, pues lo aprovecharon también todo lo que fueron los flamencos y los ingleses en este suceso del hijo Carlos, como para malmeter, ¿no? Un poquito. De su segundo matrimonio ya fue con María de Inglaterra, María I, donde no tuvo hijos. María I de Inglaterra era hija de Enrique VIII, que es de los Tudor, que se había casado con Catalina de Aragón. Entonces tuvieron a María I, que era católica, y a la postre, cuando volvió a subir al poder después del fallecimiento de Enrique VIII, los Tudor, pues le llamaban la Bloody Mary, la sangrienta. De ahí viene el cóctel que muchos se toman cuando salen, ¿vale? Por la sangría que hizo allí. Como tercer matrimonio se casó con Isabel de Valois, Felipe II, y tuvo 5 hijas, por lo tanto no había varón. Y el cuarto matrimonio sí que vino ya con Ana de Austria, donde tuvo a Felipe III. ¿Hasta aquí bien? Perfecto. Ok. Estupendo. Lo que sí que veo, Jordi, por poner el apunte un poco de gossip, un poco cotilla, que yo no sabía que había tenido Carlos II el Hechizado, había tenido un antecesor con su propio nombre, ¿no? Por la consanguinidad, que ya se sabe que, bueno, pues provoca lo que provoca. Exacto, sí. Le tomaron el nombre en ese Carlos II, que también había salido tarado y de alguna forma ahí ya los Habsburgo, pues los Austria pierden el poder en España, que había quedado un buen reducto, sobre todo aquí en Barcelona, en Cataluña, que querían seguir con los Austrias y no con los Borbones. Y de ahí viene la gran sangría que hicieron el 11 de septiembre famoso, que entraron todos los franceses con los Borbones a Barcelona, y de ahí viene el Día Nacional de Cataluña, el 11 de septiembre. Vaya, no tenía ni idea de eso. Ok, pues mira, alguna cosita ahí puedes ir. Pinceladas. Exacto. Bueno, Enrique VIII, para contextualizar, es importante porque en ese momento se estaba moviendo todo el poder, de alguna forma, se mantuvo en el Imperio Español, pero de Venecia se fue trasladando hacia esa isla de Inglaterra. Y entonces, bueno, el personaje de Enrique VIII, el Tudor, es interesante porque subió al poder en 1509, se casó, hemos dicho antes, con Catalina de Aragón, que era otra hija de los reyes católicos, y tuvo a María I, a la sanguinaria, a la postre. La Iglesia no le dejaba divorciarse a este hombre, Enrique VIII, y crea el anglicanismo en 1532, ayudado por los venecianos, Zorzi, Contarini, ya los iremos viendo, y la familia Cromwell. Después se casó con Ana Bolena y tuvo a Isabel I. Obviamente, Ana Bolena la pasó a cuchillo, todo el mundo lo sabe que la mató, y tuvo a Isabel I, que a la postre serían como... De alguna manera no tuvo hijos, le llamaban la Virgen, y de ahí vienen las 13 colonias vírgenes de Virginia en Estados Unidos. Fueron los primeros asentamientos que Isabel I hizo poner en ese continente americano. Y con ella, obviamente, pues, y con él se abraza al protestantismo definitivamente. Y hay una separación con el catolicismo romano,
Y, sobre todo, quisimos destacar que los consejeros venecianos de Isabel I eran Cecil y John Dee el Mago. Porque si hemos dicho que Felipe II se da el poder y la mística, obviamente que esa mística de los astrólogos, de otras interpretaciones de la vida, también estaban en el otro imperio que era el inglés. Claro. Bueno, pues prosigamos entonces, si no queréis añadir nada más. No, escuchando atentamente, y sí que tengo que agradecer, Jordi, si quieres, el apunte veneciano, que normalmente siempre son olvidados. Y bueno, me alegra mucho, ya lo vi cuando hiciste la presentación de Canal 5, pero bueno, ahora para los espectadores del canal, recordar la importancia capital que tiene y bueno, de ahí el magno trabajo de gente como Giuseppe Nocera y especialmente Jorge Guerra en reivindicar, ¿no?, esa historia tan olvidada que es tan sumamente importante en el devenir histórico de los últimos siglos y de cómo estamos pues, prácticamente viviendo a partir de esa banca central desarrollada por Venecia y, bueno, pues todo, por supuesto, todo lo que fue Venecia, aparte, que ya creo que los tres lo conocemos y los espectadores también, que, bueno, no solamente fue un centro financiero de primer orden, sino que también era un reducto de alquimistas, cabalistas, hermetistas, etcétera, etcétera. Así que muy bien traído. Sí, por eso aquí poníamos, ¿no? Inglaterra, Venecia y protestantismo versus la España y los católicos. Bueno, pues veíamos que se están moviendo, ¿no?, esos hilos. En 1509 se crea el Partido Veneciano en Londres, los venecianos se hacen con la Banca de Londres, la Compañía del Levante, que era veneciana, prácticamente se viene a transformar ya en 1600 en la Compañía de las Indias Orientales, que ya era británica, y en Inglaterra se construyeron como el partido veneciano a través de procesos violentos, fomentando la ruptura espiritual y con Roma. Bueno, aquí hemos querido, pues, para un poquito concretar la época, pues, por ejemplo, el libro, ¿no?, del Mercader de Venecia de Shakespeare, en la época de Francis Bacon, y de alguna forma los jesuitas también veremos que a la postre están conectados con ellos. ¿Cómo no? Claro. Recordad que los venecianos ya habían saltado antes a Ámsterdam, que le llamaban la pequeña Venecia, creando bancos como el Banco de Ámsterdam, que es lo que tú indicabas, ¿no, Javi? Un poquito. Y a Inglaterra, sobre todo, se fue Zorzi y Contarini, ahora veremos por qué, tuvieron gran relevancia, y fueron ellos los que idearon la reforma protestante de Inglaterra para dividir el imperio, pues, que en ese momento pues estaba llevando un poquito la batuta mundial con España, ¿no?, que estaba donde no se ponía el sol. Para eso utilizaron a Enrique VIII y su divorcio con la que fue Catalina de Aragón para generar la escisión. Y también se generó un sínodo muy importante, el cónclave de Concilio de Trento, que sí duró muchos años, fue organizado por la Iglesia Católica, donde asistió Paolo Sarpi, que era otro veneciano, y donde los jesuitas, sobre todo, toman gran importancia porque estaban recién hechos, recién creados, con Loyola, presentado obviamente por los venecianos, y fueron los jesuitas allí donde generaron las grandes tesis de defensa del catolicismo y ahí tuvieron no solo gran acogida, sino que se les otorgó gran poder a partir de ese momento. Y después todo el mundo ya sabe que en 1616 pues, se generó el interdicto del papado contra Venecia y sobre todo Paolo Sarpi, que tuvo que huir. Era un poco el comienzo de la polaridad, ¿no? De generar un nuevo polo para generar un nuevo enemigo, para generar una división, ¿no? O estabas con la Iglesia Católica o estabas con los protestantes, ¿no?, que era Inglaterra. También creo que un apunte muy interesante, que obviamente lo saben todos, pero recordarlo, que Inglaterra se vuelve potencia después de esto. O sea, no era potencia en ese momento, la potencia era Francia. Francia, por decir, en Europa, ¿no? Después de esta jugada, que básicamente lo que hace es mudar el poder desde Italia, desde Roma a Venecia, de Venecia pasando por Ámsterdam, que pertenecía a los Flandes y que estaba bajo el poder del Imperio Español, ¿no? Se juega esa parte de llevarlo hacia Inglaterra, ¿no? También con un sentido de tener acceso, yo creo, al Atlántico, entre otras cosas, porque, claro, como decía justamente Jordi, es época del 1500, es época del siglo XVI, es época que en teoría se descubre América, en teoría digo, pero sí, más allá de que es cuándo se descubrió y cómo fue, o si se descubrió o no se descubrió, sí que es una época donde por lo menos parece que empiezan a haber mucho movimiento de mercancías. ¿Sí? Más allá de cómo fue, si Colón, si no, si fue antes, obviamente todo parece que ya de antes.
había contacto, ¿no? Obviamente. Pero sí que es momento de grandes movimientos de mercancías, es momento de planisferios, es momento de globos terráqueos, es momento de rutas marítimas, y vamos a decir que Roma les quedaba un poco a contrapié, y al mismo tiempo les quedaba a contrapié también Venecia. Ya Ámsterdam les quedaba mejor, pero yo creo que en aquel momento se habrá movido un poco el poder entre Inglaterra y España, porque España también les quedaba cómodo, claro, para todo lo que era, digamos, el tráfico de mercancía y diferentes comercios con las Américas. Y bueno, luego ahora veremos cómo acaba, aunque ya todo el mundo sabe cómo acaba, que sí, al final seguimos a la toalla. A mí me parece importante, Lucas, marcar un punto, ¿no? Y es que yo creo que si algo vieron los venecianos también es esa sede importantísima que desde los tiempos del Imperio Romano se tenía en la City, ¿no? Porque, claro, el poder también estaba allí. Entonces, claro, el hecho de que, bueno, pues oye, tal vez Inglaterra en el tablero de juego no tenía esa importancia, pero la pieza que era Londinium, que luego fue la City, bueno, que es actualmente la City, pues tenía una importancia capital. Y, claro, al menos en lo que yo vengo investigando, claro, Inglaterra tenía algo que no tenía Ámsterdam, que luego, de hecho, si te fijas, no fue ya a gran escala Estados Unidos, y era que estaba aislada, en una isla. Entonces, claro, de cara a poder resistir invasiones y, bueno, revueltas, etcétera, etcétera, pues tenía esa plaza, ¿no? Entonces, claro, es bastante interesante lo que comentáis con respecto a ese trasvase que, bueno, pues se conoce mucho, pero, claro, los entresijos, pues los estamos analizando hoy con respecto a un contexto mayor. Jordi, te vuelvo a compartir la pantalla si quieres y seguimos. Dale, si me confirmas. Por lo que dices de la City, es interesante que la jugada de la City viene de antes ya. O sea, que la jugada de Inglaterra ya estaba preparada, ¿no? Sí. De hecho, ya hay una cosa que siempre recomiendo a todos. Yo conocí a este divulgador gracias a Jorge Guerra porque sus tesis son muy similares, pero con una profundidad increíble, que es el divulgador Giuseppe Nocera. Luego, si queréis, os compartiré por privado. Pero tiene un libro para mí pero espléndido, impresionante, que se llama Mientras dormíamos, el engaño maestro, y habla de ese poder papal, de los linajes papales y de todo esto que estamos comentando. Y, por ejemplo, pues rescata muchos baluartes, no olvidados, pero tal vez rescatados recientemente. Por ejemplo, Basilea, ¿no? Que se conoce mucho por el Congreso Sionista, o, bueno, recientemente por el Banco de Préstamos Internacionales, pero, claro, él ya lo rescata y se dice, no, si es que esto desde los tiempos de Julio César ya estaba ahí y ya se venía viendo cómo iba cobrando una importancia capital. Entonces, es un trabajo fabuloso que yo creo que puede combinarse mucho con lo que estáis exponiendo. Totalmente, al final es cuestión de conjugar la info y cada uno que saque sus conclusiones. Pero aquí tenemos un personaje que fue Gasparo Contarini, interesante porque obviamente que era de familia veneciana, era muy importante en la misma, fue también cardenal para la Iglesia Católica y presentó, y aquí está un tema interesante, la propuesta de Loyola, de la fundación de los jesuitas, al Papa. Y de ahí se crea, ¿no? Justamente la Compañía de Jesús. Entonces vemos cómo fue, de alguna forma, un veneciano que presenta a los jesuitas al papado para que ya entren. Ya sabemos que tiempo más tarde pues ya acabaron de infiltrarse del todo, consiguiendo el poder, no solo con este último papa ahora que se fue, sino de alguna forma hasta con el propio Napoleón secuestrando al papa y teniendo que ceder el mismo a volver a dejar que sea legal la Compañía de Jesús, ¿no? Porque la habían tenido que abolir a la vista de que los habían echado de tantos y tantos países. Entonces, este hombre, Gasparo Contarini, fue que presentó la propuesta de Loyola al Papa, impulsó también el luteranismo, por otro lado, porque empezaron a hacer toda la propaganda reformista, sobre todo desde Venecia, y imaginaos que tuvo 8 doches, esta familia de los Contarini, para que veáis que eran de la aristocracia de la buena. Contarini fue discípulo de Reginald Pole, que era consejero de María Tudor, la que se había casado con Felipe II. Así que también vemos cómo era discípulo de ya un consejero de estar metido del palacio. Vale, seguimos por aquí abajo. A ver, en la familia Zorzi, otros que también les cambiaron el nombre con Giorgi, porque ellos ya sabes que dependiendo del momento y el lugar, pues para que la pista al menos antes no fuera tan clara. Sí. De otra familia veneciana muy importante, era tío de Contarini el Zorzi. Fue mandado a Inglaterra
y de alguna forma todos habían estudiado en la Universidad de Padua y ayudaron a que Enrique VIII generara la escisión y creara el anglicanismo. Zorzi lo que hizo fue interpretar el Antiguo Testamento de tal forma que dijo: el matrimonio que has tenido es nulo porque tu mujer ya se había casado con tu hermano. Y por lo tanto yo estoy interpretando el Antiguo Testamento y eso es nulo. Por lo tanto nunca te has vuelto a casar. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica no le dejaba divorciarse. Entonces este salió con esta excusa diciendo, pues como no me queréis interpretar como yo entiendo, como me dicen mis consejeros venecianos, que es la palabra de Dios, pues yo me creo otra iglesia, en este caso la anglicana. Hombre, era un matrimonio muy peligroso para ellos ese. Era peligrosísimo, se hubiera roto. Claro, tú imagínate que está fusionada. Ellos que saltan a Inglaterra, que era una isla que la invadía todo el mundo, pasan a ser potencia. Imagínate que encima tienen lazos de unión matrimonial con España, que es justamente donde quieren hacer la partición para crear un nuevo imperio. Entonces, como no podía ser Lucas, de ninguna manera aquello, claro que no. Lo que me hace gracia, perdona que meta la cuchara, pero me hace gracia, Jordi, como las interpretaciones de la Torá sesgadas vienen de hace tiempo, ¿no? O sea, las estamos viendo en la actualidad de una manera bastante sospechosa y ya vemos que también se veían hace 500 años. Totalmente. Y hay otro apunte, que Padua no es cualquier sitio. Padua queda cerca de Venecia y de la Universidad de Padua sale, por ejemplo, Harvey Williams, que es el que dice que el corazón es como una bomba. De allí sale todo lo que sería el mecanicismo del cuerpo humano. El cuerpo humano como un artefacto mecánico con engranajes, con poleas y una cuestión bastante materialista y mecanicista de lo que sería la biología, se cuece en esa misma universidad más o menos por esos tiempos, por los tiempos de Bacon. Claro. De hecho, Harvey Williams fue... Es que ahí estaba... Dale, Javi. Sí, dale, tranquilo. No, simplemente iba a hacer la punta y perdona, que no me gusta cortar a los ponentes, ¿eh? Simplemente es que, como es un tema que me apasiona, reconozco que a veces la pasión me lleva a esto. No, simplemente el apunte de que me encanta también que estéis trayendo a conocidos que no son tan conocidos dentro de lo que es la revisión histórica, como Zorzi o como el infame Paolo Sarpi, que, bueno, pues, es rescatado por Jorge Guerra, que ya comenta y, bueno, pues hace la hipótesis de que precisamente todo el empirismo ateo materialista que nosotros estamos viviendo actualmente tuvo sus bases, ¿no?, en lo que este sujeto desarrolló pues posteriormente y cómo influyó a Hobbes, a Francis Bacon también, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues se va viendo, ¿no? Fue un poco lo que, vamos a decirlo así, las raíces jurásicas de la revolución industrial y de lo que estamos viendo actualmente. Era simplemente ese apunte. Sí, totalmente de acuerdo. Y en cierta forma, creo que esta época es bastante parecida y bastante arquetípica con aquella época, ¿no? Porque todavía, igual en el contexto, que Jordi está narrando pues muy bien, la verdad, ¿no? Muy completo. Todavía en el contexto quedan más cositas, ¿no? O sea, hay más jugadas por ahí en esa época del siglo XVI, ¿no? Es un antes y un después. Y creo que en esta época se está pasando algo parecido. Me da esa sensación. Tiene pinta. ¿Jordi? Sí, si quieres añadir tú, sobre todo aquí, Lucas, por lo que supone, porque justamente el Zorzi también escribió el libro Harmonia Mundi, el mundo en armonía, ¿no? Que fue el antecedente filosófico de lo que fue la masonería ya en el 1717. Pero este libro, con sus ideas filosóficas de cosmovisión, porque estamos hablando de un momento histórico, y ahora avanzaremos más en eso y ahondaremos, de mística y poder. Pero esa parte mística que la reinterpretaban como, bueno, en esa época cada uno se lo hiciera pensar por él mismo, pero es fundamento básico de lo que después es la masonería, este tipo, el veneciano que escribió Harmonia Mundi. No sé si tú te lo has leído, supongo, al menos alguna parte, Luquitas. No he leído este libro, la verdad, de Harmonia Mundi, pero sí que puedo meter pinceladas de lo que queda un poco por detrás de la historia, ¿no? Yo creo realmente que ciertas congregaciones católicas que eran de la iglesia sí que cruzaban los Pirineos para el lado de la península para tener cierta independencia
y para tener en cierta forma cierta libertad de mezclarse con diferentes filosofías y diferentes religiones, ¿no? Y una de ellas, estoy convencido que fue la orden benedictina, la cual, por ejemplo, está a cargo del monasterio de Montserrat, que no es cualquier monasterio. Fueron monjes que estuvieron estudiando medicina y estudiando espagiria y estudiando alquimia y mezclando diferentes conocimientos, vamos a decir, antiguos o arcanos. Por la palabra arcano creo que le pega mejor. Y llegaron a tener cierta independencia en cuanto a económica y cierto poder, montando monasterios en sitios tan difíciles y tan especiales como es Montserrat, por ejemplo, ¿no? Que no es cualquier sitio, ¿sí? Luego, por ejemplo, la Orden de San Jerónimo, lo mismo. Y en cierta forma, la nobleza de estas tierras, estos son todos pareceres míos que he leído de autores como Atienza y también a través de Jorge Guerra, son mis conclusiones, ¿ok? Y pues cada uno puede pensar que estoy equivocado, pero me huele un poco a esto, ¿no? Que los nobles de la península, en cierta forma, les convenía tener gente que tuviera el sello de la iglesia para hacer ciertos trámites. Llámale divorcios, llámale casamientos, llámale lugares sacros, llámale permiso para construir o para poner ciertas reglas y en cierta forma subvencionar a esta gente con dinero, todo alejado del poder de Roma, ¿no? Todo a través de la península que le quedaba un poco más lejos y que estaban los Pirineos de por medio y Francia, y entonces aquí había un poco más de, vamos a decir, se podía haber un poco más de libertad, ¿no? Y me parece que, en cierta forma, el problema de la península con respecto a Inglaterra era justamente esta gana de recuperar, digamos, la cultura antigua de la península, que bajo mi punto de vista siempre, y esta es la clave para mí, siempre fue bastante heterodoxa. Y esto es lo que no gusta. Lo que no gusta es que tú cojas de las diferentes disciplinas que vienen todos de la misma rama, que en algún momento fue separada, y que tú cojas lo mejor de cada una de ellas y puedas llegar a tener un puzzle más amplio, ya sea en la mística, ya sea en la arquitectura, ya sea en la medicina, ya sea en la historia, en cualquiera de las ramas que tú quieras coger, ¿no? Y esto no gustaba, ¿no? Y es algo que ahora a lo largo del programa veremos que Felipe II intenta hacer, ¿sí? Porque vamos a ver que Felipe II se va a rodear de libros árabes, se va a rodear de trabajos hebreos y obviamente también va a coger mucho del cristianismo más antiguo, ¿no? Y esto es algo que no gusta, por eso intentan siempre estar dividiendo, ¿no? Me parece algo... Yo creo que después de tantos años de vivir en la península, creo que lo que estoy diciendo, cualquiera que haya vivido en la península o cualquiera que sea nato, sea un nativo de estas tierras, sabe que aquí huele a que hay mezcla y que la mezcla se lleva bien. No digo que sea un sitio de super paz y armonía, no, pero de convivencia, intentando a una buena convivencia, ¿sí? Esto me parece muy importante de resaltar. Totalmente coincido. Sí, siempre ha sido como un crisol, ¿no? de muchas culturas y al final han tenido que vivir en paz durante muchos siglos también, porque si no hubiera sido, bueno, impensable. Bueno, para retomar, Paolo Sarpi, otro gran personaje que en este contexto histórico no nos podíamos dejar, obviamente, el veneciano que se hacía llamar Pietro Sarpi y tenía otro seudónimo que sobre todo fue el que escribió cuando hicieron el Concilio Tridentino. Pero bueno, aquí vemos que era un religioso, teólogo, historiador, astrónomo, matemático, lo típico, ¿no? Que antes es como que tenías que entender de todo y así lo hacían y están mucho más preparados para entender la vida también. Es defensor de Venecia en sus conflictos con el Papa Pablo V, que le llevó a grandes desencuentros y entre ambos gobiernos. Entonces, de alguna forma, aquí me gusta esta unión porque encontró a Galileo Galileo, que dice, ¿no?, que perseguido como él se convirtió en su amigo y confidente. Aquí tenemos un nexo de unión ya con otras tantas ideas que se nos vinieron a establecer, ¿no?, como revolucionarias y la mano veneciana nuevamente está por detrás.
Sí, esto no se lo pueden escapar, ¿no?, de la historia. Bueno, quería resaltar, que Felipe II también vino a hacer lo mismo, porque todo el mundo quería traducir la Biblia. Porque al final quien tiene el poder de las palabras también tiene mucho que decir. Y también Pablo Sarpi estuvo detrás de lo que es la Biblia King James, que justamente el James I, como Jacobo, vino después de Isabel I, que hemos visto antes en la cronología. Entonces, también la Biblia King James, ya sabéis todos que fue una traducción y la mano veneciana obviamente estaba por detrás, porque hay matices que son muy importantes para la sociedad que va a venir. Época de Francis Bacon, amigo de Pablo Sarpi, parlamentario de Inglaterra, padre del método científico, nos dicen, de ese empirismo filosófico, y también era astrólogo, abogado y Rosacruz. Veis que ya estamos como modificando esas ideas filosóficas y se lo están volviendo en esa Nueva Inglaterra a hacer las bases con el Harmonia Mundi y también con este rosacrucismo de lo que después sería pues la masonería. Francis Bacon, que hizo el Novum Organum, precisó las reglas del método científico, esto es lo que nos vienen a decir sobre todo, ¿no?, de la oficialidad, y también hay quien le atribuye las obras, entre otros, de Shakespeare, porque ya sabéis que Shakespeare no pudo escribir, al menos para los entendidos, todas las obras que hizo, ¿no?, en tan poco tiempo, y de alguna forma sabían que había como un equipo detrás de él, y probablemente estaba este personaje Rosacruz de Francis Bacon, amigo de Pablo Sarpi y los venecianos. ¿Qué más tenía por aquí? Bueno, esto para otro día, porque esto es también, sabéis que detrás de Shakespeare, igual que detrás de Cervantes, hay mucho de misterio, sobre todo porque prácticamente mueren el mismo día, oficialmente, ese 22-23 de abril de 1616, pero lo curioso, entre otras cosas, es que uno escribe, aquí no lo voy a poder ver porque se me come esta, ¿no? Pero si lo podéis aquí observar, están las obras que escribe Cervantes, deja de escribir y escribe todas Shakespeare y al final vuelve a escribir Cervantes al final de sus días, cuando ya Shakespeare tampoco lo hacía. Entonces hay, bueno, relaciones como para hacer algún directito, hay muchos historiadores alternativos que vienen a indicar muchos paralelismos, entre ellos pura casualidad. Y en la escritura que utilizaban. Sí, pura casualidad. Pero cuando indagas un poquito, dices, uy, pero si en Inglaterra no tendrían que, de alguna forma, utilizar esas palabras, porque ahí no habían caballeros, ¿no? No habían caballeros en la Inglaterra, pero justamente también los utilizaba Shakespeare. Algunas siempre se les escapa. Bueno, dejando ese lugar de lado ya, ese tema, Felipe II también lo encontramos en el famoso mapa de Piri Reis, ahora se me olvidó. ¿Cuál es el de Urbano Monte, perdón? Aquí, justamente, entre América y España, pues veíamos esta barca, aquí tenemos hecho el zoom, donde está Felipe II con Moctezuma y le están explicando, ¿no?, cómo es justamente el mundo donde habitamos y se podía circunnavegar perfectamente. Siempre este conflicto de las dos espadas entre quién puede más, si el Papa o el Rey, con Felipe II va a tener una gran exposición, porque el poder espiritual, él se hace de alguna forma valer, que tiene conexión directa, por eso hizo un Axis Mundi en esa mística y no necesita el poder espiritual y pasa por encima de la propia Iglesia Católica. Entonces, de alguna forma, el poder terrenal lo aúna con el espiritual como único personaje. Y aquí es donde empezamos a transitar este mundo de misterio, alquimia y magia, porque se aunaban, ¿no? Fue defensor acérrimo de la fe, obviamente, contra los herejes, sobre todo musulmanes, en cierto punto, porque después, obviamente, que el Escorial se convirtió en una cocina de alquimistas de cuyas obras estaban prohibidas por la propia Iglesia. Y ahí los dejaba trabajar, vivir y hacer. Entonces, por eso estaba por encima de la Iglesia Católica, que no podía ni toserle. Sí, aquí remarcar que realmente es época, disculpa Jordi, es época también de Paracelso. O sea, aquí es época de Paracelso como médico suizo. En teoría parece que él ha aprendido de un abad turco y vuelve, digamos, con la alquimia y él crea lo que es la spagiria, que sería la alquimia destinada a la medicina. Pone este nombre que se llama spagiria, que todavía perdura hasta nuestros días.
que significa separar y reunir realmente. Y bueno, siendo él, digamos, del centro de Europa, vamos a decir que esto de que también el rey de España tuviera los Flandes ha contribuido mucho en las ideas de Paracelso hacia lo que fueron los médicos aquí en la península, ¿no? Muchísimo. Y decir también que tuvo mucha influencia todo el trabajo de Ramón Llull, que fue previo, obviamente, en el tiempo. Y esto lo influyó mucho tanto en el pensamiento de los arquitectos, que no voy a decir el nombre porque vamos muy poco a poco, paso a paso, y todavía no se han nombrado los arquitectos del Escorial y otros personajes muy importantes, pero que ha influido mucho en ellos y en Felipe II, ¿sí? Todo lo que fue el trabajo de Ramón Llull, de Mallorca, ¿no? Fíjate que él cuando nace, aquí si estás compartiendo la pantalla, podemos ver la carta astral, su carta natal, que le llaman el prognosticón. Entonces, en esa época, entre otras cosas, tú si querías tener el título de medicina para poder ejercer, necesitabas hasta 1570 obtener el título de astrología. Porque estaban las dos materias aunadas. Entonces, no podías entender medicina si no sabes, de alguna forma, la relación que está ocurriendo con el cielo. Increíble. Y así, entonces, fíjense si era importante. No sé si tú te la has leído, si la has un poquito descifrado su carta natal, el prognosticón, pero bueno, que estas cosas, era Géminis, se conoce, y tenía sobre todo en su vida para tomar decisiones mucha importancia. Sí, esta copia del prognosticón está en internet, vale bastante dinero. Se han hecho copias a lo largo del tiempo. El prognosticón verdadero, en teoría, está en la biblioteca del Escorial, en teoría. Esto fue creado por un hombre que se llama Matías Jaco, que parece que tenía cierta, o sea, era descendiente de judíos, pero bueno, con los temas arreglados para ese momento para poder llegar a trabajar con el propio Felipe. Matías Jaco también era médico y le hizo el prognosticón. Decir que previamente, cuando Felipe estaba en Inglaterra, le ha hecho la carta astral a Felipe John Dee. El mismo John Dee le hace la carta. Y bueno, no se sabe bien qué pasó ahí, pero vamos a decir que Felipe II le devuelve un favor a John Dee regalándole un espejo mágico, que es un espejo de piedra de obsidiana pulido que trajeron de México. Creo que hay una diapositiva luego que va a salir, lo siento por hacer un poco de spoiler en las diapositivas. Pero bueno, el pronosticón sí que es un tocho de libro, es un pedazo de trabajo. Decir que levantar una carta hoy en día es tan sencillo como poner la fecha, la hora y el sitio en internet y te lo calcula un algoritmo de un software, pero en aquella época eso no era así. Era un trabajo bastante duro e importante. Y por lo que se ve, parece que Felipe II siempre ha tomado decisiones en relación al pronosticón, a la carta que le había dejado este hombre, Matías Jaco. En cuanto a la importancia que tiene esto, déjame, Jordi, ya te dejo, es que pone en ese libro, en ese pronosticón pone que los planetas más importantes de Felipe, obviamente aparte de su Sol, obviamente, y seguramente aparte de su Luna, pero los que cogían bastante importancia eran Júpiter y Saturno, ¿sí? Y de aquí se saca esta idea de que él siempre va vestido de negro, ¿okay? Que tiene relación con Saturno. Y si miras los dibujos, todos sus retratos, sí que el hombre va vestido de negro. Incluso cuando vas al Escorial, se habla de que él fue a buscar tintes especiales en América, donde podían conseguir tintes donde el negro fuera muy puro para sus prendas. Te lo cuenta alguien que hace la visita al Escorial, que igualmente quizá no tiene ni idea de astrología. Te lo cuentan como una anécdota que se va quedando en la historia, ¿no? Toda esta historia del negro. Por último, decir que que una conjunción Júpiter-Saturno que va a tener que ver con las primeras piedras del Escorial y va a tener que ver con las últimas piedras puestas en el Escorial, que si va a llevar 20 años el Escorial, que es donde va una conjunción Júpiter-Saturno a otra conjunción Júpiter-Saturno, decir que es considerada la conjunción del maestro. Y luego hablaremos por qué, si tenéis ganas. Vale. Ok, perfecto, Lucas.
Bueno, pues vemos aquí que aparte del pronosticón que le hizo el Matías Jaco, también salvó muchos libros, como indicábamos antes, que estaban prohibidos por la propia Inquisición, ¿no? y el catolicismo de Roma. Y él los trajo a su propia biblioteca. Y recordad que esto que he dicho antes, que tenías que saber astrología, si no, no te podías después tener título de medicina, duró, simplemente para tener el dato, porque no sé, quiero que se me olvide después, hasta 1586, que el papado hace la Coelis et Rae Creator, Sixto V, y condena oficialmente la astrología. A partir de ahí sí que todos estos estudios ya están en el ostracismo, porque justamente te podía caer o valer la vida si los seguías con tu énfasis. ¿Vale? Entonces, otros monarcas quisimos también, de alguna manera, poner en contexto de la propia época, que eran alquimistas, para que vean que no solo era Felipe II, era Rodolfo II, ¿vale? Otro Habsburgo, que era archiduque de Austria, rey de Hungría, vemos aquí, Bohemia, que después a la postre fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y era sobrino de Felipe II, se educó en la corte española con jesuitas y su corte en Praga estaba llena de alquimistas, tenía la Academia Alquímica, ¿vale? Y luego estaba Federico II, que además de tener la Academia Alquímica, como Rodolfo II, tenía el castillo de Urania, el Uraniborg, y también el Castillo de las Estrellas, el Stegnogor, que eran observatorios donde estuvo, entre otros, Tycho Brahe, y ya sabéis todo lo que ocurrió con Tycho Brahe, el envenenamiento, cuando estaba de alguna manera intentando cuadrar las órbitas con una elíptica, que luego vino Copérnico como discípulo suyo y se la llevó para la construcción del heliocentrismo con las elipses. Pero Tycho Brahe ya estaba trabajando con eso mismo, justamente por eso era el maestro de Copérnico. Y bueno, para que veáis, básicamente lo hemos querido traer porque se tenía mucha comprensión del cielo y sobre todo de la relación en la alquimia con el cuerpo humano. Sí, en el libro de Atienza sale bastante claro y bastante bien, pues parece documentado a través de cartas, de archivos, que Felipe II tenía trabajando en Madrid 2 alquimistas para producir oro, ¿no? En cierta forma también toda esta historia de la alquimia, ya no solo como un conocimiento y una mística, también tiene este punto de su rama de convertir el oro, ¿no? Y creo que para los monarcas de la época poder convertir oro era interesante para poder financiar campañas y construir barcos y tener diferentes tipos de desarrollo pagado por oro, ¿no? Entonces creo que todos han aprovechado de cierta forma, la alquimia ha estado en la mano de todos los monarcas y bueno, no sé, para mí en estos días los alquimistas son los ingenieros, son la tecnología, ¿no? Entonces, en cierta forma, vamos a decir que hoy podría ser un Silicon Valley. Es que lo iba a decir. Claro, Lucas. Es que iba a decir que precisamente si los espectadores que nos estén viendo se pueden imaginar que todo esto ha pasado a mejor vida, nada más lejos de la realidad. O sea, es decir, el páramo en el que nosotros estamos viviendo pues viene prácticamente desarrollándose desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, donde, bueno, pues todo queda tupido, bajo un tupido velo, pero si vamos echando hacia atrás, ya desde el ocultismo que tenían, pues el régimen del bigotes alemán, hacia las monarquías, hacia atrás, o sea, todo eso no ha desaparecido y en la actualidad sigue siendo así. O sea, de hecho, hay un canal que siempre recomiendo ver, aunque claro, pues filtrar su sesgo religioso, que es el de Armeguido Canal, antiguamente conocido como La Simiente de la Serpiente, que tiene un capítulo estupendo en el que hace un repaso de cómo los chips desarrollados precisamente por esta gente que tú decías, Lucas, ¿no? Silicon Valley y otras empresas, bueno, es una sede, ya sabemos, reproducen punto por punto los grimorios. Entre otros, los grimorios del rey Salomón, etcétera, etcétera, ¿no? Con los circuitos integrados. Entonces, a nadie se le escapa que vivimos en un mundo en el que magia, alquimia, cábala, hermetismo, numerología, astrología siguen llevando la batuta. Lo que pasa es que están completamente ocultados bajo un paraguas en el que, bueno, pues que les ha resultado tremendamente eficaz para hechizar a las masas y que sigan llevando a cabo una hoja profética que, bueno, pues como Jordi y yo hemos hablado muchísimas veces, ¿no? Tanto juntos como por separado, bueno, pues se viene viendo actualmente ya, pues
está con esteroides, si lo podríamos decir de alguna forma. Exacto. Bueno, la idea era, para retomar, que en estos lugares de poder, academias alquímicas entre los monarcas de la época, donde se conjugaban no solo las estrellas, sino geometría, plantas, metales, eran como fractales y generaban resonancias porque sabían la relación que había entre ellos. Aquí teníamos la lámina de debaten si Kepler, padre de la astronomía, mató a su maestro. Antes ha dicho Copérnico, era Kepler, perdón. Disculpa por el error, pero era todo esto de las elípticas, en base a que ya no eran movimientos circulares perfectos. Pero Tycho Brahe lo estaba estudiando justamente y Kepler pues tomó las ideas y aquí veis, ¿no? Fue por mercurio el envenenamiento de Tycho Brahe porque sacaron su cuerpo y vieron que tenía altas. Es verdad que el mercurio se lo tomaban muchos antes para, si te querían envenenar, tú ya estabas de alguna forma predispuesto y tu cuerpo reaccionaba de mejor manera ante un posible intento de asesinato. Pero bueno, ahí queda el dato curioso al menos y obviamente que Kepler pues se lo robó todos los estudios de su maestro. Como mínimo sospechoso. Totalmente sospechoso. Justamente su maestro era geocéntrico y Kepler a la postre pues fue heliocéntrico. Cornelius Agripa, otro personaje alquimista interesantísimo que ya fue cronista de Carlos V, el padre de Felipe II. Para que veáis, ¿no? Y libros como La filosofía oculta, Tratado de magia y ocultismo. Bueno, pues este tipo de conocimiento estaba aquí en la realeza española. Sí, de hecho se dice que hay un libro de filosofía oculta en el Escorial que lleva la dedicatoria para Carlos V. Mismo Cornelio Agripa, ¿sí? Esto es uno de los grimorios que dice también, por ejemplo, antes que decía Javi, ¿no? Uno de los que rula por la red, que tanto le gusta a la gente estar ahí pues estudiando, probando, mirando, es este mismo, de la filosofía oculta. Pues sí. Carlos V, recordad que en todos los imperios siempre hay una época de expansión, de batallas, que fue un poquito llevada a cabo por Carlos I, el padre de Felipe II, y después, cuando no guerreas, construyes. Eso yo se lo he escuchado siempre a muchos historiadores, ¿no? Que normalmente es así. Bueno, pues justamente lo que se hizo, porque Felipe II solo fue a una batalla y fue un periodo en que España, de alguna forma, o el imperio, quiso mantener los límites, no seguir expandiéndose y por eso se dio lugar a la posibilidad de crear el Escorial. Entre otras cosas porque vale mucho dinero. O haces la guerra con dinero o construyes. ¿Vale? Otro punto interesante es lo que indicaba justamente Lucas, ¿no? Al principio, que aquí en España se da una tradición mágica de muchos aspectos. Que parecerían caminos distintos, ¿no? Pero teníamos ya en ese pozo de histórico Alfonso X el Sabio, que con su libro Picatrix, también muy interesante, y toda la escuela de Toledo, pues intentaron ya aunar conocimientos que parecían distintos. Luego teníamos la cábala judía en Gerona, con Nachménides, que también se hizo llamar, ¿no?, en Moisés de León, que crea el Zohar. Claro. Aquí, en Gerona, en toda esa época. Y luego tienes la mística sufí de todos los musulmanes, que sobre todo el conocimiento egipcio a través de este mundo árabe llega a Murcia con Ibn al-Arabi y cómo dejarnos, el que fue maestro, al menos de aquí de las tierras, Ramón Llull, desde las Baleares, que hizo el Ars Magna y un montón de libros, ¿no? Como Manquerna, Las Maravillas, la Oda Atlántida, y dejó un pozo de mucho conocimiento místico para todos después que lo fueron estudiando. Sí, totalmente. Entonces, ¿qué decir? El Picatrix, por ejemplo, es un libro que viene traducido de los árabes. Y, bueno, lo manda a traducir Alfonso X después de lo que fuera la Reconquista, si es que fue. Y bueno, en Toledo mismo conviven todas las lenguas, ¿no? Creo que escuchando también otras conferencias para otro personaje interesante que hay por aquí sobre la Universidad de Alcalá de Henares, que también no es cualquier sitio, también hay un patio allí que se llama el Patio de las Tres Lenguas, y bueno, Arabí, que era murciano, su tumba está en Damasco y es digno de peregrinación para los musulmanes, peregrinar a su tumba, ¿sí? Exacto. Y esto va a ser clave, el tema de las tumbas, porque al final, como dijo Jordi, el Escorial
tiene un punto de cripta de la realeza. Y fijaros que la mayoría de las peregrinaciones y la mayoría también de lo que sería como Semana Santa, cuando salen procesiones, tienen, y las catedrales y los sitios emblemáticos tienen esta cosa de tumba, de huesos, de aquí se guarda una energía que perteneció a un ser que era especial. Esto puede ser inventado, ¿sí? Que este ser fuera especial puede ser inventado. Yo solo estoy contando el concepto arquetípico, ¿sí? Claro. De tumba. Y en este punto aquí hay que estudiar un poco la alquimia para entender lo que significa esos minerales. Porque al final, como decía Javi también, sabemos que detrás de la telefonía, detrás del internet, detrás de ciertos aparatos tecnológicos de hoy en día, que podrían tener este punto alquímico, se esconden el trabajo de los metales y el trabajo de los minerales. Y antiguamente se trabajaba también con metales y con minerales, que sería lo que sustenta la naturaleza, ¿sí? Es el mundo mineral y el mundo metálico que sustenta el mundo de las plantas, que sustenta el mundo de los animales y al final sustenta el mundo de los seres humanos, ¿sí? 4 reinos. Entonces, dentro de lo que queda de un cuerpo, de un ser humano, lo que se volatiza, pero lo que queda sí que son esos minerales que quedan en sus huesos, ¿sí? Y de aquí viene también todo ese tema sobre tumbas, sobre entierros y sitios sagrados que tienen relación con las tumbas. Súper interesante. Sí, yo mira, voy a leer unas palabras que resumí, porque en estas culturas distintas es como un nexo de unión, ¿no? Donde hay verdades inamovibles, comunes, observadas en la naturaleza, y justamente ahí nace la ciencia y la mística, porque en la naturaleza está los dos aspectos. La materia y el alma humana deben purificarse, al menos esa es una de las finalidades, ¿no? de la alquimia. Materia y alma deben purificarse hasta ser dignos del medio divino, de donde proceden, en una sucesión de muerte y resurrección, que también fue llamada transmigración de las almas. En ese solve y coagula. Sustancias donde la tradición arcana transmite un método para acelerar el proceso, donde con el contacto con sustancias alquímicas quedarán transformadas. El cuerpo humano, sujeto a envejecer y a enfermar, se purificará al aplicarle el elixir, que es un poquito la historia de Atrahasis, ya de los babilónicos que nos contaban, siempre buscaba, ¿no? Esa planta que le dejara vivir mucho más, o el oro, en cuanto a mineral, que no es un fin, sino un medio para comprobar tu propia meta. Entonces, esa transformación de plomo y oro, no solo en lo material del dinero, ¿no? Sino también en el desarrollo espiritual de cada uno. Entonces, esos poderosos jerarcas recurrían a la alquimia para obtener la sustancia pura o para enriquecerse o para prolongar su juventud. Sea como sea, el mecenazgo alquímico estaba puesto a la doctrina cristiana católica. Y en el círculo de la Escorial se generaban estos grupos de trabajo. Para que tengamos en cuenta. Sí, tocando tierra también, como ha hecho Jordi en esta descripción, tocando tierra también está el trabajo de Quintón, con todo el trabajo del agua de mar y todo el trabajo de los minerales que son parte de la electricidad que es necesaria para nuestro cuerpo. Y de allí deviene todo lo que sería la suplementación ortomolecular, que hoy en día está al alcance de todos, ¿no? Todo el mundo se puede tomar citrato de magnesio, puede tomar cobre, puede tomar zinc, se suplementa con calcio. Todo esto es lo mismo, solo que le han cambiado el nombre. Eso es. Lo han compartimentado y parece que hablar de alquimia es hablar de, no sé, de un tipo barbudo que estaba colgado, ¿no? Y bueno, sería cuestión de revisar, ¿no? Y de una mirada más simple. Yo creo que el truco está ahí. Una mirada más sencilla, ¿sabes? No tan complicado, es más sencillo. Quítate tanta complicación mental y mira lo que ves y las palabras que sean más sencillas. Entonces es más fácil de armar un puzzle. Fíjate. Seguimos, Jordi. Sí. Seguimos. Bueno, veníamos en esta lámina, ¿no? Diciendo que el círculo de la Escorial es el mecenazgo alquímico, donde se asocia el trabajo alquímico y espagírico, que es el de las plantas. Ya no es esa
Magna Ars, sino en la pequeña, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo todo un nombre de alquimistas que estaban perseguidos por el catolicismo, ¿eh? Ricardo Steinhurst, que decía una muy buena frase: hay que ver el tren de vida para reconocer el alquimista honrado del tramposo. Se lo podrían aplicar a muchos políticos también, ¿eh? Qué bueno. Este hace un libro que se llama El toque de la alquimia, que está en el Escorial también, que es un libro que se lo dedica a Felipe II, ahí está, el del medio, que es para descifrar quién es alquimista y quién no lo es. Justo se la deja para eso, para que vea quién es un timado. Para que no lo engañen demasiado al rey. Veíamos también a Fiovaranti, que hizo el Tratado de la Física, y a Diego de Santiago, que era otro extremeño, destilador y alquimista del propio Felipe II. Aquí tenemos los libros, el de la física, que hemos indicado, del toque de la alquimia, de Steinhurst, y el de Diego de Santiago. Pero para que veáis lo que era la corte española. Alquímica, unir ciencia y mística, que a mi entender es lo que deberíamos hacer. La ciencia nace para conocer la naturaleza y la relación que tenemos con la misma. Hoy en día, como vivimos de materialismo impuesto, ya, como ha indicado Lucas, desde ese inicio en Padua, con todos los venecianos, pues claro, de esos derroteros pues han construido este presente donde hay una diferencia, ya no es que abismal, es que nos han negado, ¿no?, la relación con la misma. La materia y el alma humana deben purificarse en ese solve y coagula, en esa sucesión de muerte y resurrección que indicaba antes, y la tradición arcana, pues, en principio te ayudaba a acelerar ese proceso. La alquimia... Me gustaría... Sí, perdona, me gustaría hacer un apunte, perdona, Jordi. Y es un apunte muy bueno, me parece, y no es mío. Se lo escuché hace tiempo a Dani Márquez. Y es el apunte de decir... Es muy difícil entender al Escorial. Y es muy difícil entender cómo hacían antes las cosas, porque en nuestro paradigma científico, la ciencia, que en cierta forma nosotros metemos a nuestros hijos en las universidades, nosotros financiamos con los impuestos las universidades, y todo ese esfuerzo que se produce, nosotros mismos dejamos años en las universidades estudiando, es en encontrar una solución para el Dios dinero. Es hacer las cosas más rápidas y más económicas. En eso se basa la ciencia hoy en día. No se basa en la excelencia, ¿me explico? O sea, el Escorial no está basado en una ciencia para hacer un axis mundi, para tener un teléfono y llamar al de arriba, que sea barata y rápida. Está basado en la excelencia, ¿sí? Está basado en un trabajo donde uno sublima su arte y lo lleva al su máximo sin importar el dinero. ¿Me explico? Y hoy en día toda la ciencia, lo que se llama ciencia, lo que hace es intentar sacarte síntomas lo más barato posible, construirte un edificio lo más barato posible, que tengas una mística lo más barata y económica y rápida posible. Entonces, todo nuestro trabajo es en base a la materia, al tiempo, al dinero, y se quedan los trabajos superficiales, llenos de parches. Es una cosa bastante horrorosa lo que lleva la ciencia hoy en día, ¿no? Y hemos perdido la excelencia. Verdaderamente hemos perdido la excelencia de nuestro arte, ¿no? Creo que es cuestión de recuperarla, la verdad. Nada es para siempre, Lucas. Sí, pero es un valor a tener en cuenta, obviamente, como dice Lucas, disfrutar del camino, pero para sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Y ahí tenemos mucho que aprender de esta tradición. Bueno, alquimia, donde se une la ciencia y la mística, decíamos, viene de la tierra de Kem. Nos cuentan ese significado, que significa color negro, por esa tierra que quedaba inundada por el río Nilo, y en contraposición de la que quedaba al lado, ¿no? Justamente en esa tierra negra de la crecida del río se generaba lo que después con Fomenko yo menos entendido, que son los geopolímeros, y en ese lodo, pues de alguna forma encontraban la materia para después construir esos grandes bloques de piedra. Lo tiene mucho más sencillo. Una piedra rica en cristales donde nace la vida por doquier. Y justamente alquimia, que significa transmutar de alguna forma, es significado muy similar al del I Ching, por eso lo hemos podido aquí, ¿no? El libro de las mutaciones, porque la alquimia justamente busca mutar, que algo cambie en ti, que te vayas purificando. Entonces vemos como también
ese entendimiento de la vida lo tuvieron por doquier de este plano. Queríamos traer un trocito de un documental que sale Fomenko para que vean que también él tiene su interpretación de la alquimia y lo que pudo ser en ese contexto egipcio, más allá de si lo pone más adelante o más atrás en el tiempo. Pero, bueno, vamos a escucharlo si os parece, que a mí me gustó mucho. Claro. Minuto 11, 45... Cuya superficie. Pero, ¿cómo se puede obtener materia de las mazas o los morteros? Simplemente en una piedra ponemos otra y golpeamos con una tercera. Espera, que luego tú si Así, eso lo piedra editas... contra piedra Ahí se lo obtiene el digo. polvo. Aquí. Ahí, vale. Todos conocemos la famosa piedra filosofal de la Edad Media. Especialmente a la búsqueda de la piedra filosofal se dedicaron los alquimistas. Es evidente que los alquimistas también se dedicaban a la resolución de ciertas tareas prácticas. Es más, aquellos que los financiaban debían de tener fundamentos de peso para creer que el objetivo era factible, que eso ya se había hecho en algún momento. Mientras tanto, en la historia de la alquimia se considera que el secreto de la piedra filosofal se conocía precisamente en Egipto. La última persona que poseía esos misteriosos conocimientos fue cierto romano de nombre Morienus. La tradición dice que el rey egipcio, Khalid, en una ocasión reunió a sus alquimistas y exigió fabricar la anhelada piedra. Sin embargo, todos sus intentos acabaron en fracaso. Entonces, ante el rey se presentó Morienus y realizó fácilmente la tarea. El premio del romano fue que pudo conservar su vida. Los demás alquimistas fueron ejecutados. Pero Morienus huyó, temiendo que tarde o temprano le pudiera llegar el mismo triste destino. Tan solo pasados muchos años, uno de los siervos del rey acabó encontrando al fugitivo y le pidió revelar el secreto. Y Morienus contestó a la pregunta que se le planteaba. Y él hablaba de este secreto. Y decía que para crear la piedra primero se debía destruir y que tenía varios elementos componentes que él denominaba con enigmáticas palabras que el interlocutor no entendió. Posteriormente, los alquimistas intentaron interpretar las palabras de Moebius, pero al parecer sin éxito, ya que al final y al cabo no encontraron la piedra filosofal. Pero si suponemos que se está hablando de la fabricación de hormigón geopolimérico. No declaramos en absoluto que la piedra filosofal es necesariamente hormigón geopolimérico, no, pero como uno de los temas es muy posible, y desde este punto de vista adquieren un nuevo significado claro. Muchos testimonios de fuentes antiguas, los que, como hemos averiguado al acceder a antiguos libros de alquimia, con gran frecuencia, reproducen bastante bien el método de fabricación de hormigón geopolimérico. Bueno, chicos, no sé si lo habíais visto, pero a mí me resultó interesante que también abordara Fomenko el tema de la piedra filosofal. La leyenda esta que cuenta de Morienus, que el resto acaba decapitado y él se salva presuntamente, pero también en esa relación alquímica de algo práctico que los jerarcas del momento querían conocer y como siempre también está ese malear materiales, pues ¿por qué no llegar a ese material geopolimérico para construir pues las pirámides, por ejemplo? Bueno, con lo importantes que son. O sea, teniendo en cuenta lo que encima dentro del marco esotérico y de sociedades secretas se considera la pirámide. Bueno, chicos, pues yo creo que nos ha quedado una primera parte de este programa estupendo. Hemos hecho un recorrido tremendo, ¿no? En torno a, bueno, pues eso, historia, mística y con este último apunte que, bueno, de algo que yo creo que a todas luces da para un programa de por sí, ¿no? Que es esta arena compactada, vamos a decirlo así. Por lo que nada, si queréis, pues eso, despedimos el programa para los espectadores y os emplazo a, pues eso, a un nuevo programa en unas semanas, porque yo creo que esto va a gustar mucho. Jordi, si quieres, ya que estás ahí en la palestra, pues si quieres últimas palabras. Bueno, si está todavía compartida, justamente Sí, claro. acabamos de terminar, ahí Vale. hemos hecho el parón en lo que es el Sí. contexto histórico, como tú bien decías, hemos dado una pincelada de mística y poder Sí. en ese mundo del cual estamos hablando. Y para la siguiente, mire, ya íbamos a hablar de lo que significa escorial, ¿no? Como escoria, como de alguna forma los residuos que deja la metalurgia y a partir de ahí la relación, ¿no? con todo lo que son los magos, las canteras y con nosotros mismos en ese aspecto también interior. Así que para la siguiente lo dejamos ahí, veremos cómo Felipe II se creyó que era Salomón y su padre Carlos era David, por eso se generó el templo y el palacio.
y veremos cómo en ese Axis Mundi pues estaba unida esa parte más espiritual, quitando errores y también etapas que uno no va a defender, ¿no? De lo que fue el Imperio Español, pero sí que rescatar esa parte de unión con el cosmos que hoy en día está tan débil en nuestra sociedad. Estupendo. Lucas. Pues nada, más que agradecido de la invitación de poder participar con dos amigos, tanto tú, Javi, como Jordi. Y también agradecerte a los dos y a los demás chicos que tienen canal, que siempre abren espacios para tocar estos temas que me parecen pues, muy interesantes en los días que corren. ¿Sí? Recuperar cierto conocimiento antiguo, para recuperar un poco el norte, porque creo que la brújula está un poco torcida hoy en día, por lo menos de mi parecer. Hay que volver un poco al retornar. Así que nada, agradecido. Nos vemos en unas semanas cuando se proponga el siguiente programa. Perfecto. Sí, vamos, yo creo que lo merece. Además, vamos, creo que todos nos hemos quedado con muchísimas ganas de meternos, ¿no?, en lo que es el entresijo de esto que tenemos aquí atrás. Ya lo podéis ver. Y a los espectadores, muchísimas gracias por vuestra presencia, por vuestro apoyo, como siempre. Entonces, nada, pues os emplazo a revisar toda la información que hemos vertido en este programa y a ver el segundo, que en cuanto lo registremos, pues aquí lo subiré. Un abrazo a todos. Un abrazo, Javi, Lucas y a todo el mundo.